Regresamos, amigos, al capítulo 67 en Uno por Uno, charlando acerca de este ciclo reformista. Ya hemos platicado, hemos tocado los puntos sobre las aprobaciones más destacadas en esta materia, como ha sido el tema de la reforma energética, lo platicamos en el bloque anterior, la reforma en materia de telecomunicaciones, donde ya dijiste un balance general acerca de los beneficios que va a tener el consumidor en esta materia. Sí, el tema de las claves LADA, Sí, el tema, por ejemplo, que te puedes cambiar de compañía telefónica sin ningún cobro y con tu mismo número, también está incluido aquí. Pero aquí sí hay cosas que nosotros creo que tenemos que comentar, en las que todavía en las que no estamos de acuerdo y que estamos buscando cómo lograr modificar el asunto de que, por ejemplo, el gobierno puede bloquear señales en una zona. No debe de suceder eso, y así está planteado. Sí. El tema de la geolocalización a través de tu aparato telefónico, pues eso es un tema un poco hasta de espionaje, que es lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque pues tienes que tener libre albedrío. El tema de la retención de datos por 24 meses, que pues también se vulnera tu privacidad. Eso es algo que no estamos de acuerdo, que se planteó en la reforma y que nosotros estuvimos en contra de ello, y que obviamente pues en ese tema nos mayoritearon, nos ganaron la votación y no estuvimos en ese sentido positivo con ellos. Pero finalmente es un asunto que tenemos que seguir trabajando, porque no debe de quedar así. Eso es lo que nosotros creemos, aun y cuando el gobierno federal pues sí lo planteó de esta manera, y eso es lo que yo creo que tenemos ahí pendiente para seguir trabajando. Ya que tocas este tema, ¿cuándo vienen las revisiones para hacer los ajustes necesarios por este tipo de detalles? No hay un tema de revisiones definidas. Esto es un asunto que nosotros tenemos que presentar iniciativas para modificar esas leyes. Ese ya es un trabajo ahora. ¿Por bancada? Por bancada, que es lo que tenemos, es lo que sigue hacer por parte de nosotros, al igual que el tema de los repecos. El tema de los repecos, por supuesto, el gobierno federal no quiere cambiar las cosas, no le interesa, o no ha aceptado, y lo que nosotros estamos haciendo es la generación de iniciativas para modificar la ley. Obviamente aquí lo que se requiere es cabildear muy bien con los grupos parlamentarios, a convencerlos de este error que se tiene, para poder decir para poder hacer que funcione, que se cambie esta iniciativa. Y es que, mira, en el proceso legislativo, tú tienes que presentar tu iniciativa. Pero esa iniciativa tú la presentas y hasta que no se apruebe por el Pleno, no transita, no puede pasar. Entonces nosotros como grupo parlamentario solo tenemos 114 votos de 500 que son, y por lo tanto nosotros no podemos determinar plenamente si esto transita. Tenemos que convencer a otras bancadas para que nos den el voto y podamos tener más de la mitad del voto. Ese es el proceso como lo tenemos que hacer. Y eso, bueno, pues eso no es tan sencillo. Y aquí, bueno, yo sí te quisiera decir, por ejemplo, el jueves pasado se aprobó una iniciativa que presenté yo de manera personal, y la presentamos desde el periodo pasado, transitó en comisiones, se aprobó en comisiones, hicimos trabajo de cabildeo con las distintas fracciones de los distintos partidos, se aprobó y el jueves pasado pasó a pleno, y hoy día ya es una minuta que pasa al Senado. Nuestra propuesta, bueno, esa específica, independientemente de otras que están puestas como iniciativa, no se han establecido si se aprueban o no, están en comisiones. Nuestra propuesta fue modificar la Ley General de Sitios y Monumentos Históricos de México, la que rige al INAH, y en ese sentido, pues, lo que nosotros planteamos fue modificarla porque esta ley no incluía al Distrito Federal. Fue una ley que se hizo antes de que se denominara Distrito Federal de manera oficial, y por lo tanto no se contemplaba, pero desde 1972 existía esa situación, que ahora, bueno, pues ya se aprobó en el Congreso, pasa a Cámara de Senadores para poder decir que ellos también lo avalan. Entonces es trascendente, me parece, porque el Distrito Federal es un lugar que tiene una cantidad muy importante de sitios y de monumentos históricos, patrimonio de todos los mexicanos. Está todo ahí. Bueno, mucho del patrimonio está ahí, efectivamente. Entonces,
creemos que eso sí es un tema relevante para los mexicanos, porque pues obviamente sí se conserva, sí se ha cuidado, pero acaban de robar todo el cobre en el Monumento de la Revolución. Bueno, ese es uno, pero también, si tú te recuerdas, hace unos meses, el tema de la estatua del caballito. Sí. Que esa estatua, pues, se restauró, pero de una manera inadecuada, y se dañó el material de la estatua. Una estatua que yo creo que es de las más simbólicas del país a través de todos los tiempos, que en la Ciudad de México, pues, es un punto obligado por mucha gente, y que es una estatua verdaderamente importante para la historia del país. ¿Y esta iniciativa también plantea hacer más monumentos, aparte de los hechos? No. ¿O solamente resguardar la solamente resguardar los sitios y monumentos que están dentro de la Ciudad de México? Te repito, ya se venía haciendo un proceso, pero no tenía un sustento legal. Hoy lo deberá de tener. Ok. Luego viene el tema de la reforma en competencia económica. Ahí hay un asunto interesante, pues lo que se busca con ella es pues evitar los monopolios, para que haya un libre mercado, y que ese libre mercado genere pues mejor calidad de servicio a todos los usuarios. Pero estuvo bien que se declarara una empresa como monopólica por servicio y no por sector. Bueno, ese es un tema que tiene dos puntos de vista, y ahí hay un tema muy importante a debatir. Sí. Que nosotros creemos que bueno, los declararon por sector, ¿no? Así es. Pero finalmente es un proceso. Yo creo que es un asunto que tenemos que ir avanzando poco a poco, para ir valorando si ese es el correcto, el correcto criterio que se debe de tomar. Pero sí es un asunto interesante y de verdad también relevante para el trascender, ¿no? Sí. Evitar los monopolios, porque cuando hay monopolios, pues la calidad de los servicios baja, los precios suben, y entonces esta ley lo que busca es eso, evitar ese tipo de acciones para que tengamos mejor calidad de servicios, para que tengamos mejores precios, y para que tengas un libre albedrío en opciones que te deba de generar el mercado. No sigamos con la concentración de riqueza en 3 manos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que también esta ley, aunque no se ha difundido todo lo que se debe difundir, tiene una relevancia importante para el ciudadano de a pie, por este tipo de cuestiones. Para la economía del país. Así es. Yo eso lo veo interesante, aun y cuando, bueno, está en el aire este asunto que tú mencionas. Sí, depende mucho también la ejecución del gobierno federal. Que sus acciones sean congruentes, no, busquen la manera. Bueno, es que ahí hay un tema que hay que vigilar, y eso es un asunto interesantísimo, porque, bueno, a nosotros como legislatura nos queda solamente un año. Sí. Pero yo creo que la siguiente legislatura y la ciudadanía, pues tenemos la obligación de seguir dando ese seguimiento y esa revisión, y levantar la voz cuando tengamos un problema de los que, bueno, se han dicho que pueden suscitarse, pero cuando tú legislas, no puedes dejar de legislar porque estás pensando en que va a pasar esto. No, pues tú legislas pensando en que debe de pasar lo que marcaste. Y ahí entra el tema de cuando te dicen, bueno, pues es que el camino es aquí, pero si te fuiste chueco, entonces ahí es cuando tenemos que levantar la voz para decir, oye, aquí está pasando algún asunto no de la forma adecuada. Luego viene la reforma financiera. También generar mejores condiciones a las empresas y a los ciudadanos para reducir la tasa de interés, otorgar más créditos. Exactamente, hacer más fácil los créditos. Hemos venido de situaciones muy complicadas económicas en el país, y ahí es donde dices, oye, ¿y dónde está el crédito? Y el que hay, pues carísimo, con intereses demasiado altos. Entonces, que ser rico para que ¿cómo? Un crédito. No, bueno, pero desde el punto de vista económico de una empresa, pues un crédito debe tener números para poder hacer que crezca la empresa. Por supuesto, no que te coma. Un crédito debe ser una catapulta, no el retroceso. Exactamente. Yo creo que eso también es materia importante a recalcar y decir, bueno, estamos buscando las cosas, y esto, insisto, no se da por default. Ya se votó la ley, pero no se da por default. Entonces hay que trabajarla, hay que implementarla, hay que dispersarla para que toda la gente obtenga esos beneficios.
Ok, después de la financiera viene la hacendaria, donde ustedes no estuvieron de acuerdo. Donde en el tema de repecos no estuvimos de acuerdo, creemos que ahí hay un error lamentable, pero bueno, pues ya te lo platicaba hace un momento, ¿no? Sí, luego la laboral. Esa ya fue del periodos pasados, Ajá. fue casi al inicio de la legislatura, los comentarios Pero que es de las 11 más importantes. Ah, sí, claro, es una ley del trabajo, una ley federal del trabajo que tenía 40 años, como lo dije hace un momento, sin modificación alguna, pues me parece que era muy necesario, ya que las condiciones de 1970 Sí, son totalmente distintas a lo que hoy en el 2014 tenemos. Sí. Entonces, por supuesto que era necesario hacer una serie de modificaciones. Y que era un factor también para la parálisis económica del país. Porque mira, lo que hicimos con era muy difícil. En esa ley se generaron también condiciones más favorables para los jóvenes. Sí. Porque había mucha reticencia de muchos empleadores en querer contratar a un joven y generar un compromiso laboral, un pasivo laboral con un joven que no tiene experiencia. Pero dices, bueno, y entonces el joven, ¿cuándo va a obtener experiencia? Claro. Tiene que tener oportunidades para ir generando experiencia, y en esta ley se modificó ese tipo de acciones para que los patrones tengan más versatilidad en la contratación de jóvenes. Por supuesto. ¿Y la educativa? Y la educativa, que también otra de las más trascendentes en lo que el país debe de tener, en mejorar nuestra calidad educativa. No sé si has visto cómo... A lo que era una incongruencia donde un sector importante de maestros estaba en contra. Pues sí, pero para no perder sus privilegios. Pero yo creo que mucho de eso fue por desinformación a los maestros. Yo creo que muchos maestros tenían desinformación más que otra cosa. Esa es mi percepción de algunos maestros que a mí me preguntaron, oye, pero es que vamos a perder esto y luego, dije, oye, no. La reforma en materia educativa lo que busca es más calidad educativa. Que te prepares más como profesor. Que te prepares más, pero nada más que te prepares más, que te prepares, pero que esa preparación te genere beneficios. Por supuesto. Y ese es un asunto verdaderamente interesante, y yo creo que, oye, pues si me preparo más, si obtengo más grados de educación, pues también me merezco un poco más de retribución económica, y ahí los tiene, son incentivos que existen en materia educativa para generar esa mejor educación que requerimos, y que, bueno, hay indicadores a nivel internacional que nos dicen que nos hace falta subir nuestra calidad educativa en México. Ok. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos para terminar el análisis y los comentarios acerca de las aprobaciones de las reformas más importantes en estos 2 años de una legislatura histórica. Regresamos.